pausa comercial. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el profesor Rolando Pachas, al cual le voy a hacer otra pregunta, profesor. ¿Es válido decir que la persona que conoce más es culta o en sí todos somos cultos? Mira, en el siglo XX, en la segunda mitad sobre todo, algunos antropólogos comenzaron a utilizar conceptos como sociedades subculturales y sociedades culturales, ¿no? Por ejemplo, a la llegada de los españoles, la invasión española en el año 32, en el caso peruano, ¿no? Se comenzó a hablar que en América encontraron sociedades subculturales o poco desarrolladas y sociedades culturales, que quería decir sociedades avanzadas o bastante desarrolladas, como el caso de los incas, ¿no? Como subculturales, como el caso de los araucanos en Chile, como en el caso de los chichas en Colombia, etcétera. En el norte también los sioux, etcétera. Habían sociedades que no se habían desarrollado mucho. Pero el desarrollo de una sociedad o de un grupo social depende en esos primeros años de vida, ¿no?, a ciertos factores. Los factores en este caso geográficos, ¿no? En lugares donde la fauna y la flora eran abundantes, entonces allí la población tenía posibilidades de desarrollarse en forma más rápida que grupos sociales que vivían en un lugar, digamos, un territorio inhóspito. Por eso es que se habla del determinismo geográfico, ¿no?, donde el hombre no tenía posibilidades de dominio de la naturaleza, pero con el avance de la ciencia y la cultura el hombre va dominando la naturaleza, ¿no?, a tal punto que comienza a vivir en las cunas, comienza a vivir en los polos, etc., ¿no? Ya se va adaptando, ¿no? De manera que las sociedades en el llamado comunismo primitivo no tiene que ver mucho la geografía, la fauna y la flora, el territorio. Acá en el Perú, como vivimos en un territorio bastante variado, tiene de todo, tiene costa, tiene sierra, o lo que decía Pulgar Vidal, las 8 regiones, o lo que decía Murra, los pisos ecológicos, ¿no? En cada uno de estos pisos ecológicos o regiones, ¿no?, se dan las posibilidades de cultivar ciertas plantas, por ejemplo alimenticias, igual en la zona más alta y así, ¿no? De manera que hablar de sociedades subculturales o poco desarrolladas, sociedades altamente desarrolladas, ¿no?, también hoy día lo podemos aplicar, porque hoy día en pleno siglo XXI encontramos en nuestro territorio selvático, por ejemplo en la Amazonía, encontramos las llamadas comunidades nativas, que ni siquiera han salido de ese mundo del comunismo primitivo, ¿no?, para entrar a una civilización. De manera que todos los pueblos, todas las sociedades no se desarrollan al mismo ritmo. El Perú en este caso está bastante retrasado con relación a otras sociedades bastante adelantadas, como los países no industrializados, los capitalistas, los países monopolistas, imperialistas, etc. Pero en el siglo XXI. Pero justamente, profesor, bajo ese enfoque de la antropología del siglo XX, es que se han generado políticas e inclusive se ha desarrollado el tema de la discriminación cultural, porque si usted muy bien lo remarca, ¿no?, la geografía como un elemento configurador de la cultura, tanto la geografía como los elementos materiales, elementos inmateriales, el mismo lenguaje, ¿no?, ha hecho pues que la cultura sea desarrollada en diferentes partes, latitudes, de una forma u otra. Pero a lo que le preguntaba Cielo era si nosotros podemos decir hoy, en siglo XXI, que todos poseemos cultura, y siempre, o va a seguir esa idea un poco retrógrada, porque yo así lo considero, de que es más culto el que más sabe. Sí, estamos viviendo ahorita una diversidad de desarrollos entre las sociedades del mundo, ¿no? Siempre las sociedades que son agroexportadoras, o sea, productoras de materias primas, mientras no procesen o no industrialicen, mientras no se independice o no tenga una autonomía de los pueblos avanzados o capitalistas, siempre habrá poco desarrollo en esas sociedades. Por eso, en el caso peruano, por ejemplo, la salida
la alternativa es industrializar, procesar sus materias primas, cantidad de materias primas que tienen, ¿no? En todos los aspectos, en todos los rubros de la economía, ¿no? Y hay una producción abundante, pero lamentablemente pues no lo procesa, no lo industrializa. Tiene que venderlo como materia prima y después comprar, ¿no?, el producto ya manufacturado. Mientras existe esa política, entonces va a ser difícil que el caso peruano no sea un país altamente de desarrollo cultural. Siempre habrá una dominación desde el punto de vista económico. Es lo que usted explicaba, me recuerdo en las clases de allá de los 90 que usted nos remarcó al inicio, siempre la clase dominante sobre la clase dominada. Y eso es lo que realmente determina la política de los países y determina también el tema cultural, ¿no? Porque también, mira, históricamente también hay que entender que todas las creaciones, por ejemplo, la agricultura, no aparecen en el mismo tiempo o al mismo tiempo en que aparece la agricultura en otro continente, ¿no? Uno aparece antes y otro después. Eso no significa necesariamente difusión. Conocí la agricultura porque allá se descubrió primero, luego lo trajeron, etc. No, sino que es creación propia, creación no espontánea, la espontaneidad de los fenómenos, ¿no? Y así en otros rubros, como por ejemplo en lo social, las clases sociales aparecieron antes en otros lugares y después en el Perú. Aquí, cuando estamos frente a una diferenciación social, que dicen los arqueólogos sobre todo, desde el momento que se conoce lo que en economía se llama el excedente productivo. La apropiación del excedente productivo paulatinamente va a ir generando una diferenciación social, porque se van a ir apropiando, ¿no?, ciertos sectores sociales que no participan en la producción, se van a ir apropiando de ese excedente, ¿no? Porque todos los fenómenos económicos y sociales, históricos, etcétera, políticos, ideológicos, no nacen o aparecen como un puntito insignificante que luego se va desarrollando en espiral. Decía alguna vez, ¿no?, el gran maestro autodidacta Emilio Choi, ¿no?, la agricultura parece aquí en forma insignificante, pero luego se va desarrollando, lo vamos viendo. Y cuando ya se desarrolla, entonces ya tenemos el fenómeno, digamos, maduro. Cuando está maduro fácilmente lo podemos estudiar, porque podemos ver sus características, el color es, qué tamaño es, etc., ¿no? Pero cuando aparecen los primeros agricultores es difícil. Son los momentos de tránsito difíciles de estudiar, difíciles de caracterizar, porque no vamos a ver los elementos, las características propias de ese fenómeno, ¿no? Es como el ser humano, ¿no? ¿De cuándo decimos que es humano? Desde que nace, desde que tiene 4 meses, desde que se produce la unión de los américa. De la unión, de ese momento es humano. ¿Quién podría decir? Cuando tiene ciertos órganos, ya a los 4 o 5 meses tiene el corazón, etcétera, o cuando nace. Y aún cuando nace no tiene conciencia, no piensa, no sabe. A los 5 años, 8 años, cuando tenga ya uso de razón. Entonces son momentos de tránsito, que no solamente se da en la sociedad, se da en la geografía. Lo que se enseña en geografía, por ejemplo, cuando enseñan los ríos, dicen, ¿dónde comienza el río Amazonas? ¿Dónde comienza? ¿O cómo se forma un río? Ya hay que hacer una explicación de la lluvia, etcétera, ¿no? Que cae, se van formando hilillos, ¿no?, pequeños canalillos, van formando un cauce mayor, etcétera, y después ya vemos formado el río ya ancho, ¿no?, voluminoso, el río, digamos, Amazonas. Entonces, así, ¿no?, ese momento de formación o gestación es difícil de explicar. Entonces, en conclusión, no debería existir la discriminación cultural porque todos poseemos cultura. Claro, todos poseemos cultura, uno más, pero uno menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya decía que hay condiciones que están fuera de nuestra voluntad. La voluntad es otra cosa, fuera de nuestras condiciones. Si aquí hay agua, yo fácilmente puedo irrigar tierras, ¿no?, áridas, pero si no tengo agua, esas condiciones geográficas, climatológicas, van a ser difíciles que yo me haga agricultor. Me haré agricultor cuando
haya pues canales de irrigación, ¿cierto? Y eso pues es más lento. Por eso hay sociedades que han vivido primero algunos fenómenos económicos, sociales y políticos, ¿no?, que otros. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar en la retaguardia, ¿no? Porque muchos dicen, como que una sociedad europea surgió primero, conoció la agricultura, etcétera, se hizo una sociedad, una civilización. Eso no significa que por el hecho de que nuestra civilización surgió después, siempre vamos a estar retrasados. Esa era una idea que manejaban los intelectuales europeos antes, pero hoy día no. Sabemos que una sociedad puede dar saltos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y puede pasar de una situación, no digamos esclavista, a una sociedad, digamos, capitalista. Puede dar saltos cuantitativos. Muy bien, vamos a pasar a un segundo punto que también está relacionado con la cultura, y también vamos a continuar con los docentes entrevistados para que nos puedan hablar sobre lo que es la interculturalidad. Esto que es prácticamente una problemática a nivel nacional, pero no por el hecho de desarrollar la interculturalidad como tal, sino justamente por la exclusión que hay de la cultura. Entonces, lo que se busca es que este fenómeno que hoy en día se propaga en el campo educativo, que se propaga como política educativa y que ya es una propuesta que debería desarrollarse a nivel nacional, la búsqueda pues de las relaciones interculturales es algo que queremos desde nuestro espacio poder coadyuvar a que a nivel local, regional, nacional, con un granito de arena podamos contribuir. Así que vamos a dar pase a la entrevista que le hemos hecho a los docentes y luego continuamos con nuestro invitado. Y la interculturalidad se entiende la manifestación en la cual cómo los pueblos interactúan para poder expresar sus manifestaciones culturales y artísticas que se desarrollan por las personas que lo habitan. Me saluda el profesor Ángel Guamán Aburto. Yo entiendo por interculturalidad que es pues el intercambio entre las culturas. Es una fusión en la cual se van a interrelacionar las diversas características que tienen las culturas. Y eso manteniendo siempre el respeto y la valoración de cada una de estas manifestaciones. Puedo considerar en nuestra provincia de Chincha, tenemos distritos en los cuales cada uno de ellos tiene una cultura diferente. Muy buenos días, soy la profesora Yanet Camero, trabajo en la Institución Educativa y Matemática en Santana. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad viene a ser esa relación y ese respeto que debe existir entre cada creación de cada lugar en el que vamos a visitar, en el que vivimos. Por ejemplo, en algo concreto, en la provincia de Chincha tenemos 11 distritos y si nosotros visitamos, como lo venimos haciendo siempre nosotros aquí con las estudiantes, vemos que en cada distrito hay costumbres, tradiciones propias de cada distrito, perteneciendo todos a una provincia. Es decir, si encontramos diferentes platos típicos, encontramos tradiciones como por ejemplo, vamos al Carmen, encontramos la cultura afrodescendiente, la comida también es distinta. Claro que sí, hay una comida que por ejemplo es tradición en Chincha, ¿no?, que es la carapuca con seca. Pero si nos vamos a la parte de la sierra, tenemos otras tradiciones y costumbres, tenemos también la manifestación de la cultura en los restos arqueológicos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos promover en la sociedad? Que se respeten las costumbres y tradiciones de todos los pueblos del mundo porque son valiosas. Bueno, para continuar, luego de haber escuchado a los docentes dar su apreciación, qué es interculturalidad, ahora vamos a preguntarle aquí al profesor, a nuestro invitado, el profesor Rolando Pachas, ¿qué entiende usted por interculturalidad? Bien, como sabemos, hay muchas culturas, en el caso peruano, ¿no?, y cada una de estas culturas, que también se les puede llamar grupos sociales o etnias, como se puede decir, ¿no?, y cada una de estas tiene pues una autonomía política, una economía económica, autonomía social y una autonomía político-ideológica. Son autónomas en sí, es decir, como un país
uniforme, una sociedad uniforme. Como hay muchas, Valdemar decía que había en el Perú de la conquista había más de 200 grupos sociales, 200 sociedades, cada una con su propio jefe, con su propio cacique, con su propia organización económica, social, ¿no? Y con su propia ideología, con su propio dialecto, con su propia lengua. Entonces, había entre ellos una especie de relaciones interculturales, ¿no? Desde el punto de vista económico sobre todo, ¿no? El famoso trueque, ¿no? Lo que yo no producía, no, yo lo tenía mediante el trueque, ¿no? De otro grupo social, de otro cacicajo, como también se le llamaba, ¿no? Y podía obtener ese producto que yo no cultivaba. Entonces son relaciones interculturales, que no significa dominio del uno por el otro, porque en ese caso, si se produce el dominio de un pueblo, de una cultura sobre otra, estamos frente a un proceso de aculturación, ¿no? Donde la cultura del dominado no queda prácticamente rezagado, de repente desaparece, ¿no? Pero hay otro mecanismo donde las culturas se respetan, se asimilan, es decir, cogen los elementos de una cultura para beneficiarse, intercambian elementos culturales de distintas índoles, entonces viven, ¿no? Más o menos, ¿no? en paz, porque ambas se respetan, no hay aquí dominio de una por otra, ¿no? Y también hay relaciones interculturales, ¿no? Cuando ambas se combinan, ambas se fusionan, ¿no? Para dar paso a una nueva sociedad con características que tiene de esas dos culturas. Eso se llama sincretismo. Exactamente. Sincretismo cultural, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el caso peruano con la conquista española, con la invasión española, ¿no? España tenía en el momento de la conquista un modo de producción llamado un feudalismo decadente. Mientras acá en el Perú estábamos saliendo de un comunismo primitivo para entrar a una fase, no sabemos a ciencia cierta si era un feudalismo o un esclavismo, pero de ese choque violento, porque la conquista fue un choque violento, donde una de las culturas salió magullada, salió afectada, ¿no? Pero nos dio como producto la emergencia de un nuevo tipo de sociedad. ¿Cuál fue esa sociedad? Fue una sociedad feudal, fundamentalmente feudal y complementariamente esclavista. Esa característica de la sociedad peruana del siglo XVI es feudal esclavista. ¿Feudal hasta cuándo? Hasta, más o menos, según los estudios de Manuel Burga, hasta 1930. Hasta 1930, cuando hace una aparición un capitalismo dependiente en el Perú. Y esclavista, decía complementariamente, porque la esclavitud implantada en el Perú es una esclavitud importada, no los antiguos esclavos que estaban en la sociedad inca, esos no siguieron siendo esclavos en el Perú colonial. Los esclavos del Perú colonial son esclavos que vienen del continente africano, ¿cierto? Y todos sabemos que la esclavitud desaparece, pues, oficialmente con Castilla en el año 54. Entonces decía, la sociedad peruana es una sociedad feudal del tiempo colonial, fundamentalmente hasta los años 30 del siglo XX, y es esclavista hasta la manumisión de la esclavitud con Castilla en el año 54. Entonces, ese es un sincretismo, porque ha dado origen a una nueva sociedad, y esa nueva sociedad, según Macere y otros, se llama, pues, feudal esclavista, una sociedad, para luego ya hasta la actualidad estar viviendo, pues, un capitalismo dependiente, no nacional, el capitalismo en el Perú no es producto del desarrollo interno, no de los factores. De manera que ha habido relaciones desde muchos antes, incluso desde los tiempos pre-Inca. Habían relaciones, ¿no? En este caso de tipo comercial, donde no se trata de aculturar, más bien los incas que tratan de conformar una nación en base a la conquista e invasión, pero los incas respetaron la cultura del dominado. Ellos dijeron, simplemente van a tener como Dios principal, por ejemplo, el sol, el quechua, van a hablar todos, ¿no? Pero pueden seguir hablando su idioma local, pueden seguir con sus dioses
no local, etcétera. Hay un respeto. Pero hay otras culturas que te invaden, te dominan y te desaparece tu cultura. Ahí no se puede hablar de sincretismo, no se puede hablar de asimilación. Un claro ejemplo, profesor, de lo que es la época colonial, que usted muy bien ha ilustrado, es el tema del sincretismo religioso, lo que también hoy en día se practica. Pero hay tres definiciones sobre lo que justamente hemos querido hacer la pregunta a nuestros docentes, por decir el tema de que nosotros a nivel nacional decimos somos un país pluricultural y nos sentimos orgullosos de ello. Pero también hay una definición que nos habla que somos un país multicultural, en la cual las culturas de hoy en día, los pueblos de hoy en día, como usted también lo menciona como etnias, conviven, pero no nos relacionamos, ¿no? Y para nuestra provincia, tenemos distritos altoandinos, nos conocemos acá en la costa más por el elemento afroperuano, pero ya no somos un elemento afroperuano netamente en nuestra provincia. Sabemos que somos un mosaico cultural, como usted en un diálogo conversando con usted nos explicó, y eso hace pues que no se den las relaciones interculturales, que es lo que hemos querido enfatizar. Entonces, ¿usted qué nos puede decir al respecto sobre ello? Cierto, actualmente en diferentes partes del Perú y del mundo hay sociedades multiculturales o pluriculturales, es cierto, ¿no? Algunas han tratado de integrarla, insertarla, ¿no? En un proyecto nacional. Aquí en el Perú ha habido varios intentos por algunos intelectuales en el siglo XIX, ¿no? Tratar de formar una nacionalidad, porque no ser una nación, el Perú ha perdido mucho, ¿no? Por ejemplo, con la guerra con Chile, ¿no es cierto? Que ustedes conocen bien, ¿no? Y actualmente también lo que falta es un proyecto nacional que busque integrar a esas poblaciones, porque esa cultura, que a veces es más desarrollada o superior a los que lo quieren dominar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades nativas tienen un conocimiento cultural en medicina, que curan enfermedades que la medicina moderna occidental no la puede solucionar. ¿Ya? Ese conocimiento medicinal, por ejemplo, habría que integrarlo, traer a esos chamanes, no sé cómo le dicen, ¿no? O conocedores de la medicina natural, traerlos ¿para qué? Para que se enteren y sirva, ¿no? A, digamos, curar las enfermedades que la medicina moderna no puede. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que el conocimiento cultural de algunos pueblos llamados atrasados o arcaicos, rudimentarios, no son más importantes que la cultura, que el conocimiento que tenemos sobre un determinado aspecto, ¿no? de la ciencia. Así que vivimos en un mundo social, un mosaico social, como yo decía, en Pueblo Nuevo, por ejemplo, pero eso depende de las autoridades que busquen la integración, que busquen el respeto y lo integren, sean parte de, ¿qué le digo?, parte del gobierno, porque siempre permanece pues desplazado. Lo utilizamos solamente cuando necesitamos, por ejemplo, sus productos. No tenemos papa acá, pero necesitamos porque ellos producen papa, ¿no? Pero debe haber un respeto, una interrelación, ¿no? entre ambas culturas. Históricamente sabemos que ese mosaico social, o como diría Arguedas, toda la sangre, ¿no? Eso no es de ahora, viene desde tiempo colonial, no muy desarrollado, pero ya en el siglo XIX, las grandes migraciones externas e internas, porque hay inmigraciones externas, vienen, ¿no? Los españoles, por ejemplo, vinieron los ingleses, los italianos en el siglo XIX, los chinos en el siglo XIX, segunda mitad, los japoneses vinieron y tampoco fueron integrados, ¿no? Por eso desaparecieron, los chinos desaparecieron, los japoneses un poco que se integraron porque venían de una cultura, digamos, superior, ¿no? Y luego hay una inmigración interna, la población campo-ciudad. ¿Cuándo sucede eso? En el Perú por lo menos tenemos conocimiento por necesidad de mano de obra para la agricultura, ¿no? Eso se produce a fines del siglo XIX, con el famoso, ¿no? Fenómeno del enganche de la población serrana a la población a la costa, a trabajar sobre todo en el norte, en las haciendas azucareras,
no tanto en la zona del sur medio, costa sur medio, digamos Chincha, Pisco, Ica, ¿no? Ese fenómeno del enganche casi no surtió efecto, sino tardíamente, mientras que en el norte comenzó a bajar, decían unos intelectuales de la época, de ese vivero humano. Fíjense cómo trataban los intelectuales de la época a la población de la sierra, decía, en ese vivero humano, y ustedes saben que el vivero está relacionado a los animales, en ese vivero humano podemos traer gente para que trabaje acá. Entonces acá frente a Ica, ¿no? Huancavelica, lo que es Ayacucho, ¿no? El problema del fenómeno del enganche no se dio sino tardíamente, en la década del 40, 50, mientras en el norte decían que a fines del siglo XIX ya habían comenzado a bajar en cantidad, en masa, vivían de manera que esas poblaciones vivían pues en las haciendas mayormente. Por eso es que aquí en nuestras haciendas algodoneras en el siglo XX, ya no azucareras, ¿no? Vinieron a San Regis, San José, y ahí estamos viendo pues hoy día una unión, ¿no? De la población de la sierra con la población negra, porque ahí había más población negra, y estamos frente a un fenómeno, ¿ya? Y no sabemos si es que la cultura andina que viene con esa población de la sierra no va a desaparecer para dar paso a el afro, ¿no? La música, la cultura, la costumbre negra. Entonces no sabemos, ¿no? Entonces habría que esperar, eso lo estudian los sociólogos fundamentalmente, y es interesante, ¿no? Interesante muy porque interesante. para buscar una identidad andina en la costa o identidad afro en la costa. Y aparte tenemos la población chola, la población nativa, oriunda de Grosso Prado, de Sunampe, de Chincha Alta, ¿no? De los anexos, Condorguillo. Hay una población chola que se está uniendo ¿con quién? ¿Con qué población ha llegado? Andina, no creo que no mucho, por lo menos sí, de Sunampe tampoco. Y ahorita esta inmigración venezolana ya es otro problema que vamos a ver sus resultados ya de aquí a una década, si hay unión entre venezolanos y población chinchana. Muy bien, profesor, agradecerle, la verdad que nos ha quedado muy corto el tiempo para seguir nosotros escuchando, aprendiendo, ¿no? De todo lo que usted está manifestando. Sus palabras de despedida. Bueno, agradecerle nuevamente, ¿no? La invitación y también felicitarlo pues, por el programa que pienso que va a repercutir en el desarrollo de las conciencias de la población chinchana y por qué no decir también de la población en general, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Y estar dispuesto pues en algún momento, ¿no? Para seguir conversando sobre otros temas, sobre todo de Pueblo Nuevo, sobre todo de Chincha. Gracias. Bueno, agradecer ya al profesor por acompañarnos en este primer programa y agradecer también a la población por sintonizarnos y para hasta un próximo programa se despide Cielo Aguirre. Muy bien, agradecer en primer lugar a Dios por esta oportunidad que nos ha dado a Grupo G&M, a nuestro invitado de honor el día de hoy, nuestro primer programa de Tendencia Intercultural, que se va a transmitir sábado a sábado de 9 a 10 de la mañana, a mi co-conductora, la profesora Cielo Aguirre, y también muy especial a los profesores de ambas instituciones emblemáticas como es el José Pardo Barreda y el Colegio Santa Ana, que nos han brindado sus conocimientos para este primer programa, y también agradecer pues a mi familia, en especial a mi esposa, a mis hijas, tanto Luciana como Alexandra, mi esposa Luisa. Un saludo para ellas y para toda la audiencia de Canal 82. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.